La prohibición de la marihuana tiene un fondo racista, xenófobo, que apareció en los movimientos puritanos de Estados Unidos, sobre todo del sur, a principios del siglo pasado, cuando una migración importante de mexicanos y latinos fueron sobre todo a California para ayudar en el cultivo de naranja, de jitomate, una forma que había en ese momento de discriminar o de segregar a una parte de la población, como obviamente Estados Unidos se vanagloria diciendo que son la tierra de los justos y los libres, pues no podían establecer o poner leyes que dijeran los mexicanos no son parte de esta sociedad. Y entonces la forma en que encontraron de hacer eso, de hacer esa segregación, fue prohibiendo la marihuana de manera concreta como una forma pues de segregar, ¿no? Al prohibir una actividad, al prohibir un consumo específico, podían de alguna manera prohibir o criminalizar a una población. El día de hoy se sigue utilizando la política de drogas en Estados Unidos como una manera de control social y como una forma de discriminación. Si el día de hoy te encuentran con 1 gramo de cocaína o 1 gramo de crack en las calles de Nueva York, que además a quienes suelen detener más son a los negros y a los latinos, la pena que se le da a alguien que tiene 1 gramo de cocaína o 1 gramo de crack es 8 veces más alta a quien tiene crack que a quien tiene cocaína. ¿Cuál es la diferencia entre el crack y la cocaína? Ninguna, es la misma sustancia, pero una está más diluida que la otra, ¿no? ¿Y quién consume la sustancia diluida? Pues obviamente quien no puede pagar la sustancia pura. Es una forma de criminalizar y de discriminar a negros, latinos, pobres, que no pueden acceder a una sustancia, acceden a la otra, y mientras tanto, quienes sí pueden acceder a una sustancia, los blancos, ricos, privilegiados, a ellos hay un castigo 8 veces menor. Las cárceles de Estados Unidos el día de hoy están llenas de negros y de latinos, en parte importante por romper, digamos, por delitos de drogas, ¿no? Por romper la ley de drogas en pequeñas cantidades, y de una manera desmesurada frente a otros segmentos de la población, ¿no? Por eso decía al principio, para mí la reforma de la política de drogas y la legalización de la marihuana son un tema de justicia social en realidad, ¿no? Es una forma de reconfigurar el aparato legal para dejar de discriminar a ciertas poblaciones frente a otras poblaciones privilegiadas. Se nos ha vendido durante los últimos 2, por lo menos, sexenios que la guerra contra las drogas es la forma de pacificar al país. Yo creo que esa retórica está exhausta el día de hoy y los nuevos funcionarios, el nuevo gobierno, por lo menos retóricamente habla de eso. Dice, la forma de pacificar al país incluye la legalización de la marihuana. Sin embargo, en la práctica todavía queda, ¿no? En los hechos queda todavía algunas cosas por ver. Yo creo que en la medida en la que pongamos bajo control a la marihuana y regulemos el mercado pues de manera sensata, varios otros órganos del Estado, sobre todo el Poder Judicial y sobre todo el sistema penal, podrá encontrar de nuevo su foco para perseguir esos delitos que en verdad afectan a la población. De la misma forma que un mercado regulado puede obviamente proveer un ingreso adicional a la federación para poder redirigirlo a educación y a salud. El obstáculo más importante que tiene la reforma de la política de drogas y la legalización de la marihuana es el desconocimiento, todos los tabús y los fantasmas que existen alrededor de la marihuana, de lo que genera, de lo que sucede cuando uno consume marihuana, de los impactos orgánicos que tiene en el cuerpo, de los impactos que tiene en la sociedad. Hay una cantidad de tabús, hay una cantidad de fantasmas alrededor de eso, que son los que nos prohíben, ¿no? Nos obstaculizan llegar a una nueva regulación. La forma de combatir eso es pues con información, ¿no? Hablando de esto. Yo creo que ese es el caso no solo de la marihuana, sino de todas las drogas. Hasta ahora la lógica ha sido, si uno mete miedo,
sobre la sustancia y lo que te puede pasar si las consumes, entonces la gente va a dejar de hacerlo. Y es el experimento en el que nos metieron algunos grupos, sobre todo puritanos estadounidenses, y que lo exportaron a todo el mundo durante los últimos 50 o 60 años. Yo creo que esos 50 años de experimentación que fue la prohibición han resultado no solo en que no han logrado sus propios objetivos. El día de hoy las drogas son más baratas, son más fáciles de conseguir, tienen una pureza muchísimo más alta, uno puede conseguir drogas de muchísimo más alto impacto orgánico, pero además han tenido consecuencias catastróficas alrededor de eso, ¿no? En México, por supuesto, no hay que ir muy lejos para saber cuál es el tamaño del sufrimiento y de la sangría que ha creado esa experimentación de política pública que fue la prohibición durante 50 años. Yo creo que la discusión el día de hoy está justamente ahí. El Tribunal Supremo, el Poder Judicial ha planteado su postura, esos 5 artículos son inconstitucionales, hay que cambiarlos, y ahora le toca al Legislativo, es la división de poderes que tenemos en nuestra federación, le toca al Legislativo cambiar esos artículos y plantear un nuevo modelo, ¿no? Una nueva política de drogas, en particular para la marihuana, pero yo creo que esto tendría que ser el primer paso para empezar a hablar de todas las otras sustancias, ¿no? Creo que la marihuana ha sido, pues ahora sí que el sujeto principal de la guerra contra las drogas, y se han creado mitos y fantasmas y tabús alrededor de eso, pero la lógica que está detrás de la guerra contra las drogas, de la guerra contra la marihuana, son lógicas que también han incluido a otras sustancias, ¿no? Y hay que empezar a desmontar esa guerra y desmontar pues esos tabús, esos fantasmas. Y el día de hoy estamos finalmente viendo como algunos primeros pasos para avanzar hacia un mercado regulado de la marihuana. Me parece que ese proceso, más que hablar de hitos, digamos, mencioné uno que fue para mí como que catapultó, pero después de eso han sido como una serie de pequeños pasos en la discusión pública que además hacen que cuando lleguemos a una regulación legal en México de la marihuana, se sienta y haya una percepción pública de que ha sido un proceso bastante orgánico, ¿no? De que se ha discutido bastante y que se han logrado consensos entre los grupos tanto de interés como intelectuales como de poder político, que entienden que esto es un movimiento, es un paso que damos no solo, como dice el gobierno actual, rumbo a la pacificación del país, sino también es el paso más sensato para lidiar con las drogas, ¿no? Y yo creo que ese tiene que ser el final de esta discusión. Históricamente se nos ha planteado que la guerra contra las drogas es lo que va a pacificar, la guerra contra las drogas es lo que va a poner bajo control, que la política de drogas es como la bala de plata, ¿no? Lo que va a resolver todos los problemas del país. Por supuesto, eso no es así. Y yo creo que eso es importante decirlo. La regulación de la marihuana y la política de drogas solo pueden ser responsables de lo que le toca a la política de drogas. La política de drogas no suple una política de educación, no suple una política laboral, no suple una buena política fiscal, no suple el buen parentazgo. Eso le toca a la política de educación, a la política de salud, a la política fiscal, a los padres de familia del país. Entonces es como volver a poner bajo control esta guerra que armamos y esta locura de política de drogas que se armó, regresarlo a su justa dimensión y acompañarlo de otra serie de políticas que son, por supuesto, imprescindibles y están plenamente ligadas a la política de drogas para, pues, como dije al principio, como construir un país donde se puedan respetar los derechos de las personas, los derechos individuales, pero donde podamos convivir en sociedad también, pues, de manera pacífica, de manera justa.